Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy nos sumergimos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un verdadero choque de titanes, que involucra a dos figuras que han capturado nuestra atención y, seamos sinceros, nuestros corazones, Engin y Tuba. Si han escuchado bien, vamos a desentrañar qué es lo que realmente sucedió entre estas dos personalidades, explorando los rumores, las especulaciones y, si es posible, acercándonos a la verdad detrás de este supuesto enfrentamiento. Si eres fan de las series turcas, de los dramas, o simplemente te encanta estar al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, no olviden darle ese botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. La industria del entretenimiento, especialmente la turca, a menudo nos presenta historias dignas de telenovela, y a veces, la vida real parece imitar al arte o incluso superarlo. En este caso, el nombre de Engin Akyurek, uno de los actores más queridos y respetados, se ha visto envuelto en un supuesto conflicto con Tuba Büyüküstün, otra estrella rutilante conocida por su talento y belleza. Cuando escuchamos choque de titanes, uno imagina batallas épicas, rivalidades acérrimas, y la verdad es que la especulación en torno a ellos ha sido intensa. ¿Qué los ha puesto en esta situación? ¿Son rivales profesionales enfrentados por un proyecto? ¿Hay alguna tensión personal que se ha filtrado a los medios? O quizás, como suele suceder, son solo interpretaciones erróneas de situaciones cotidianas o malentendidos que se magnifican con el paso del tiempo. Nuestra misión hoy es separar el grano de la paja, analizar las declaraciones que se han hecho, observar las reacciones y tratar de construir un panorama lo más claro posible. No se trata de crear polémica, sino de entender las dinámicas detrás de estas figuras públicas y cómo los medios y la opinión pública a veces influyen en la percepción de estas relaciones. Comencemos por poner en contexto a quienes quizás no estén tan familiarizados con estos nombres. Engin Akyurek es conocido mundialmente por su papel en Kara para Aşk junto a Tuba Büyüküstün, una serie que catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en pantalla fue innegable y para muchos, esa conexión trascendió la ficción. Luego hemos visto a Engin en otros éxitos como Muhteşem YZYL, Kosem, y más recientemente en Sefirin KZ, donde demostró una vez más su versatilidad. Por otro lado, Tuba Büyüküstün es una figura icónica, protagonista de series como Así y Gönül Selen, y también ha sido reconocida por su labor humanitaria y como embajadora de buena voluntad. Ambos son pilares de la industria turca, admirados por su profesionalismo y por la calidad de sus trabajos. Es precisamente por ser dos gigantes que cualquier rumor sobre ellos cobra una dimensión especial. El supuesto choque que ha estado circulando por las redes y algunos medios turcos y de otros países se centra, en gran medida, en interpretaciones de sus interacciones, o más bien, de la falta de ellas en ciertos eventos. Se habla de miradas esquivas, de declaraciones ambiguas o de la ausencia de una de las partes cuando la otra está presente en galas, premios o eventos sociales. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que no exista una relación fluida entre ellos fuera de los sets de grabación. Es natural que, después de haber trabajado tan intensamente juntos en un proyecto tan exitoso, los fans esperen una amistad continua y visible. Cuando esa expectativa no se cumple o se percibe de otra manera, la especulación florece. Una de las fuentes de esta especulación provino de declaraciones que se interpretaron como cierta distancia. A veces un actor puede decir algo en una entrevista sin mala intención, pero que por la forma en que se edita o por la sensibilidad del público, se toma como una señal de conflicto. Por ejemplo, si Engin o Tuba han sido preguntados por su relación profesional actual o pasada, y responden de manera más reservada, esto puede ser malinterpretado como incomodidad o incluso rencor. No olvidemos que la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y cada palabra, cada gesto, puede ser analizado al microscopio. Además, en el mundo de las redes sociales, cualquier interacción, o falta de ella, se magnifica. Si uno sigue al otro en Instagram, o si dejan de seguirse, si uno comenta una publicación del otro o no, todo se convierte en noticia. Hemos visto cómo se han buscado posibles señales en sus publicaciones, en sus historias, en los comentarios que hacen otros colegas sobre ellos. Es un juego de detectives para muchos, pero que puede generar una presión innecesaria sobre los involucrados. Ahora, ¿qué hay de la versión oficial o de las explicaciones más directas? En varias OC.
Asiones, cuando se ha preguntado directamente a Engin o a Tuba sobre su relación, sus respuestas han sido más diplomáticas. Tuba, por ejemplo, ha declarado en el pasado que tiene un gran respeto por Engin como profesional y que guarda buenos recuerdos de su tiempo trabajando juntos. Engin, por su parte, también ha elogiado la profesionalidad y el talento de Tuba. Estas declaraciones son consistentes con una relación cordial y profesional, pero quizás no tan íntima como algunos fans esperaban. Es importante recordar que las dinámicas entre colegas pueden ser diversas. Algunos desarrollan amistades profundas, otros mantienen una relación estrictamente profesional, y ambas opciones son perfectamente válidas. El concepto de choque de titanes puede ser una dramatización de algo mucho más simple: dos profesionales exitosos que tomaron caminos separados después de un proyecto exitoso, y que mantienen un respeto mutuo sin necesidad de una amistad pública ostentosa. La industria del entretenimiento a menudo confunde la química en pantalla con una conexión en la vida real, y esa es una expectativa que a menudo se impone a los actores. Podríamos especular que el supuesto choque tiene más que ver con las expectativas del público y de los medios que con una realidad conflictiva. Quizás ambos valoran su privacidad, o simplemente han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y relaciones profesionales. No debemos olvidar que Tuba tiene su propia vida, sus hijos, sus proyectos personales, y Engin también. Intentar forzar una narrativa de conflicto donde quizás no la hay puede ser injusto para ellos. Sin embargo, no podemos descartar por completo que haya habido algún tipo de desacuerdo o una etapa de distanciamiento. Las colaboraciones, por muy exitosas que sean, pueden tener sus propios desafíos. Presiones de tiempo, diferencias creativas sutiles, o simplemente la fatiga de trabajar juntos intensamente durante meses pueden llevar a momentos de tensión, incluso entre los mejores profesionales. Lo importante es cómo se manejan estas situaciones. Y en el caso de Engin y Tuba, parece que han optado por un camino de discreción y respeto mutuo. Otra posibilidad es que el supuesto choque sea simplemente una construcción mediática. Los medios, al buscar historias interesantes, a menudo toman una pequeña chispa de especulación y la convierten en un incendio. Un comentario casual, una ausencia en un evento, una fotografía que no muestra una interacción efusiva, pueden ser suficientes para alimentar el rumor de una rivalidad. Y una vez que el rumor se instala, es muy difícil erradicarlo, especialmente cuando hay una audiencia ávida de detalles sobre la vida de sus ídolos. En resumen, ¿qué sucedió realmente entre Engin y Tuba? Basándonos en la información disponible y en las declaraciones públicas, parece que no existe un choque de titanes, en el sentido de una enemistad abierta o un conflicto grave. Lo que sí parece haber es una relación profesional que evolucionó después de su exitosa colaboración en Cara para Ask. Ambos actores han expresado respeto el uno por el otro, pero también han demostrado que sus vidas profesionales y personales han tomado rumbos distintos, y que quizás no mantienen la misma cercanía que tuvieron durante las grabaciones de esa serie. La percepción de un choque se alimenta en gran medida de las expectativas de los fans, de las interpretaciones de sus interacciones públicas y de la dinámica de los medios de comunicación. Así que si lo que buscábamos era una pelea épica digna de Hollywood, lamentablemente la realidad parece ser mucho más mundana y a la vez más saludable. Dos grandes profesionales que trabajaron juntos, mantuvieron una relación cordial y luego siguieron sus propios caminos. Es un recordatorio de que no toda relación pública tiene que ser una historia de amistad inquebrantable o de enemistad profunda. Hay un amplio espectro de interacciones humanas, y la discreción y el respeto mutuo también son formas de mantener la paz. Hemos llegado al final de este análisis sobre el supuesto choque de titanes entre Engin y Tuba. Espero que esta exploración les haya resultado intrigante y esclarecedora. Hemos intentado desmenuzar los rumores, analizar las posibles razones detrás de estas especulaciones y llegar a una conclusión basada en lo que se ha hecho público. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creían en el supuesto conflicto? ¿Sus expectativas sobre la relación de Engin y Tuba han cambiado después de este vídeo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.